Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso real que inspiró la película de Scream. Cuando el guionista de la película estaba preparando la sinopsis, se topó con el documental de un caso tan escalofriante que le puso la piel de gallina y que decidió que sería su inspiración para la película. Este caso era el del asesino de Gainesville, el cual a principios de los 90 acechó y asesinó a varios estudiantes de un campus de Florida. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. La historia real detrás de Scream, el asesino de Gainesville. Hoy vamos a hablar del caso que inspiró la película de Scream, la cual se estrenó en el año 1996 y que tiene una secuela que salió este mismo año. Quiero aclarar que cuando digo inspirar, quiero decir que esto es lo que generó la idea de la película, porque muchos se sorprenden cuando el caso y la inspiración no son exactamente iguales. Pero eso no sería inspirarse, sería copiar. Kevin Williamson, el guionista de la película, contó cómo surgió la idea. El 9 de marzo de 1994 estaba preparando un guión para una película slasher, a la que pretendía llamar Scary Movie. El caso es que el género del slasher estaba desapareciendo y había una gran serie de películas con una mitología muy similar y unos asesinos con unas características parecidas, y él buscaba algo diferente. Ese mismo día apareció en su televisión un documental sobre el asesino de Gainesville, el cual había causado terror en un campus de Florida. Esto empezó a sembrar una idea en su mente, en la cual lo terrorífico sería que unos estudiantes fueran muriendo uno a uno por un asesino desconocido que les espiaba. Un intruso que se metía en sus propias casas, el cual les acechaba y se colaba por puertas y ventanas de cristal, igual que en el caso real, y le pareció un villano terrorífico. Pero en el caso real, el asesino no llevaba máscara. Esto fue una idea que se les ocurrió a los productores, que crearon la máscara de Ghostface, inspirándose en el cuadro de El Grito de Edvard Munch. De modo que Kevin Williamson escribió el guión de la película bajo estas premisas, y finalmente decidió que se llamaría Scream, creando una de las películas slasher más icónicas de todos los tiempos. Pero empecemos por el principio. Nos situamos en agosto del año 1990, en la Universidad de Florida. Durante ese mes, los estudiantes comenzaban a llevar sus objetos personales a sus habitaciones del campus, preparándose para instalarse antes de que comenzara el curso. El día 23 de agosto, dos compañeras de habitación estaban haciendo justamente eso. Christina Powell, de 17 años, y Sonia Larson, de 18. Las chicas se habían conocido durante un curso de verano y, de hecho, ya habían comenzado a vivir en un apartamento blanco dentro del campus, el cual todavía estaban adecuando. Era su primer año de universidad y ambas estaban muy ilusionadas. Sonia era voluntaria en la iglesia, una chica amable y gentil, y quería ser profesora. Cristina era una chica dulce y divertida. En su familia eran 7 hermanos y ella era la primera en acudir a la universidad, por lo que era una gran hazaña para ella y además quería ser arquitecto. La vivienda estaba situada en un complejo de apartamentos de Gainesville, un pequeño pueblecito de Florida, donde estaba situada la universidad. Ese día habían ido a comprar algunas cosas para el curso y las dejaron en su dormitorio, y tras eso fueron a la ciudad a comprar algo de comer. Cuando terminaron, Cristina usó una cabina telefónica para llamar a sus padres y contarles lo bien que estaba saliendo todo y lo a gusto que estaba allí, y les dijo que les llamaría al día siguiente. Sus padres, Patricia y Frank Powell, se preocuparon cuando ésta no les llamó, pero dado que todavía no tenían línea telefónica en el apartamento, pensaron que quizá no habían tenido tiempo de ir a una cabina telefónica. Recordamos que en esta época no había teléfonos móviles. Sé que es impensable para algunos de vosotros, pero era así, ¿eh? Así que decidieron esperar al día siguiente, el domingo 26 de agosto, para el cual ya habían hecho planes de ir a ver a su hija en el campus. Frank y Patricia aparcaron frente al apartamento de Cristina y entraron en el edificio. El apartamento de Cristina estaba en la segunda planta, por lo que subieron por las escaleras y quedaron frente a la puerta del apartamento de su hija. Y lo que vieron les desconcertó bastante. La puerta estaba cubierta de notas escritas a mano, post-it, trozos de papel pegados con celo
Todas ellas eran de amigos de Christine y de Sonia, que habían pasado a visitarlas, pero no habían podido encontrarlas en casa, lo cual era muy extraño. De modo que, preocupados y contrariados con la situación, comenzaron a llamar a la puerta, pero nadie contestaba, así que salieron apresuradamente del edificio a buscar ayuda y se encontraron con un trabajador de mantenimiento del complejo de apartamentos. Ellos le explicaron su situación y lo preocupados que estaban, pero el trabajador dijo que no podía abrirles el apartamento sin el consentimiento del gerente. La gerente del complejo dijo comprender a los padres y les dio su consentimiento, pero les comunicó que por protocolo tenía que avisar a la policía y estos debían de entrar con ellos. A los pocos minutos llegó un policía local y les dijo que por seguridad y protocolo tenían que esperar fuera mientras él entraba a echar un vistazo. Así que los padres de Christine esperaron fuera del edificio mientras el trabajador de mantenimiento, el policía y la gerente entraban en el apartamento. El agente fue el primero en entrar y llamó a las dos chicas, pero no obtuvo respuesta. Los tres continuaron entrando hasta el salón, en el centro del cual había una televisión. Rodearon el salón para poder ver el otro lado del sofá, para observar si alguna de ellas podría estar dormida o enferma allí. Pero cuando vieron lo que había en el otro lado, el trabajador de mantenimiento comenzó a gritar y salió corriendo del apartamento, bajó apresuradamente por las escaleras y al salir del edificio comenzó a vomitar y a sollozar junto a los padres de Cristina, que estaban muy preocupados esperando en la puerta. Los padres de Cristina vieron esto y entraron en pánico, entendiblemente, de modo que ellos subieron corriendo al apartamento de su hija a ver qué sucedía. El policía y la gerente intentaron evitar que entraran en el apartamento, pero no consiguieron contenerlos. Ellos entraron llamando a su hija a gritos, pero cuando llegaron al salón y le dieron la vuelta al sofá, se encontraron con una cruda escena. Cristina estaba tirada en el suelo, junto al sofá, completamente desnuda. Había sido apuñalada numerosas veces y yacía sin vida. Además, había sido colocada en una postura degradante, como para crear una mayor impresión al encontrarla así. El agente de policía siguió buscando por la casa a Sonia, a la cual finalmente encontró tumbada en su cama, también desnuda y en una postura degradante. Sonia también había sido apuñalada múltiples veces y tenía residuos de un material pegajoso en la boca, por lo que dedujeron que la habían amordazado con cinta americana. Tras un análisis forense se descubrió que el asaltante había abusado de Cristina, pero no de Sonia, y solo podemos imaginar el terror que había tenido lugar en esa casa. A las 3 de la mañana, un intruso se había colado en la casa de las dos chicas, armado con un destornillador y un cuchillo militar. Pasó por el salón y vio que Cristina estaba durmiendo, de modo que se dirigió a la habitación de Sonia, la amordazó y luego la apuñaló repetidas veces. Sonia tenía múltiples heridas defensivas en las manos y en los brazos, por lo que intentó defenderse. Luego la cogió de las piernas y la estiró hasta el borde de la cama, donde la colocó en una postura grotesca. Cristina, que estaba dormida en el sofá, no escuchó nada de esto, ya que Sonia había sido amordazada con la cinta americana precisamente para eso, para evitar que hiciera ruido. De modo que el intruso bajó al piso inferior, donde estaba el salón, y le hizo lo mismo a ella. Cristina fue amordazada y atada de manos para que no pudiera defenderse como Sonia. Le cortó la ropa con el cuchillo, abusó de ella, la apuñaló numerosas veces por la espalda y también escenificó una horrible pose, pero en su caso mutiló sus pechos y se llevó parte de ellos consigo. Tras el hallazgo de los cuerpos, el policía pidió refuerzos. Acudió un equipo forense que analizó el lugar. En la puerta de entrada había marcas del destornillador, el cual había sido utilizado para forzar la entrada. Cerca del cuerpo de Cristina encontraron una toalla húmeda con jabón, la cual había sido utilizada para limpiar el cuerpo de la chica, así como algunas zonas del apartamento para intentar destruir pruebas. También se encontró el mismo residuo pegajoso en las muñecas de Cristina, por lo que se sabe que sus manos habían sido inmovilizadas con cinta americana, la cual ya no se hallaba en la escena. El asesino se había llevado todos los trozos de la cinta americana consigo. Los investigadores piensan que le quitó la cinta americana para que no quedaran pruebas y para poder ponerla en una postura más dramática, con los brazos sobre la cabeza, para que su hallazgo causara una mayor impresión. Enseguida se pensó que esto no era un crimen al azar. El asesino tenía como objetivo a aquellas chicas. Esto era un crimen premeditado, y si no era detenido, volvería a matar. Y aunque apenas tenían pistas, se vieron obligados a dar la voz de alarma, ya que durante esa semana
miles y miles de estudiantes se estaban instalando en el campus para comenzar las clases, y cualquiera de ellos podría ser el próximo objetivo. De modo que las autoridades contactaron con la prensa y publicaron un boletín con la noticia en la que se advertía que había uno o varios asesinos sueltos. Aconsejaban que no salieran de sus casas y que siempre fueran en grupos, jamás solos, y que se mantuvieran en alerta. 12 horas antes del ataque de Christina Powell y Sonia Larson, Krista Hoyt, de 18 años, no acudió al trabajo, y esto comenzó a preocupar a sus allegados. Krista era una estudiante de la Universidad de Santa Fe, la cual estaba justo enfrente de la Universidad de Florida, a la que iba a comenzar a acudir ese año. Quería estudiar ciencias forenses y trabajar para el FBI. De modo que para seguir su sueño, mientras estudiaba consiguió un trabajo a tiempo parcial en el departamento de documentos de la oficina del sheriff. Era una chica muy querida por todos, que siempre aportaba energía positiva a los demás, de pelo castaño y unos inusuales ojos color violeta. A Krista le encantaba su trabajo y nunca, jamás faltaba. Había ido estando enferma, justo después de sacarse las muelas del juicio. Pasara lo que pasara, Krista acudía siempre. Por lo que cuando aquel día no apareció, fue muy extraño por su parte. Esperaron 1 hora para ver si aparecía y daba una explicación de su retraso, pero no fue así. Así que saltaron todas las alarmas. De modo que a primera hora del domingo, la oficina del sheriff se puso en contacto con la policía de Gainesville, pidiendo que hicieran una revisión para comprobar su bienestar. 2 policías se dirigieron al apartamento de Krista. Krista vivía sola, a unos 3 kilómetros de donde vivían Christina y Sonia. Los policías tocaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta, por lo que procedieron a intentar entrar. Sin embargo, la puerta estaba cerrada, por lo que los agentes rodearon el edificio para comprobar la puerta trasera. Tocaron a la puerta, la cual era de cristal, pero tampoco contestó nadie. Se fijaron que tenía unas persianas venecianas que estaban bajadas. Una de ellas no estaba bajada del todo, por lo que a través de allí pudieron mirar el interior de la vivienda. Lo que vieron fue completamente espeluznante. Krista estaba sentada, con el cuerpo hacia adelante en el borde de su cama, repleta de puñaladas y completamente desnuda. Pero lo más estremecedor era que no tenía cabeza. Su cabeza estaba situada en la estantería del frente, colocada de modo que parecía observar su propio cuerpo. De nuevo había marcas como de un destornillador que había sido utilizado para hacer palanca en la puerta trasera de cristal y así poder entrar. Y Krista presentaba marcas de haber tenido las manos atadas con cinta americana, como las otras víctimas. Le habían cortado la ropa con el cuchillo militar. Además, el intruso había abusado de Krista y también le había mutilado los pechos. El intruso se había colado en la vivienda mientras Krista no estaba todavía allí, y cuando ésta entró, la sorprendió desde detrás. Krista se defendió con todas sus fuerzas, pero finalmente el asaltante pudo con ella. Al parecer la mantuvo con vida durante algunas horas, teniéndola inmovilizada con la cinta aislante para finalmente matarla. Cuando la policía la encontró, llevaba unos 2 días muerta, por lo que seguramente fuera asesinada el mismo día que Christina y Sonia o el día posterior. Al principio la policía sospechó que el asaltante estuvo muchas horas en la casa tras haber asesinado a Krista, ya que había signos en el cuerpo de que había estado tumbada y no sentada durante horas tras su muerte. La decapitación también fue horas después, pero luego se sabría exactamente lo que había sucedido en realidad. La policía no reveló demasiados detalles de los crímenes, pero dado que tuvieron que dar la voz de alarma, fueron los propios ciudadanos y los medios de comunicación los que conectaron ambos casos y dedujeron que se trataba de un mismo agresor. Esto produjo que el público entrara en pánico. Se corrió la voz de que había un asesino en serie en el campus que mataba a estudiantes. Las tiendas de Gainesville se desabastecieron de todo tipo de artículos de protección, desde candados de seguridad, bates de béisbol y taser, hasta armas de fuego. La mañana en la que descubrieron el cuerpo de Krista y la policía estaba volcada con ese caso, convenientemente estaba teniendo lugar un robo en un banco First Union en la ciudad. El cajero cooperó con el asaltante y le entregó el dinero que había solicitado. Sin embargo, hábilmente metió en la bolsa una caja de tinte rojo. En Estados Unidos tienen este sistema para identificar a ladrones y al dinero robado. Esta pequeña caja, que ahora incluso tiene diseños más imperceptibles y sofisticados, se esconde entre el dinero y cuando explota suelta un humo rojo que ayuda a identificar al ladrón y mancha los billetes con tinta roja, por lo que quedan totalmente inutilizables.
En aquel momento había muchos policías en las calles por los asesinatos que estaban teniendo lugar, y aquella tarde del robo al banco, uno de ellos vio a un hombre sospechoso en un área boscosa. Lo siguió por el bosque, y aunque el hombre desapareció y no consiguió alcanzarlo, se encontró con una tienda de campaña abandonada. Dentro estaban los billetes manchados con tinta roja, de modo que la tienda pertenecía al ladrón. También encontraron una pistola, un destornillador y una grabadora con una cinta de cassette dentro. Los agentes recogieron todo esto y lo guardaron como pruebas del robo, pero no se molestaron en escuchar la cinta de audio que habían encontrado. Al día siguiente, Tracy Pauls, de 23 años, estuvo hablando por teléfono con su amiga Lisa Byers sobre los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Gainesville. Tracy había dejado los estudios anteriormente, pero ese año había decidido regresar a la universidad y se encontraba en el campus de Gainesville, donde en aquel momento reinaba el pánico. Lisa le preguntó a Tracy si estaba preocupada, y ella dijo que, desde luego, estaba preocupada sabiendo que había un asesino suelto, pero que se sentía segura porque estaba compartiendo apartamento con Manny. Manny Taboada, de 23 años, y Tracy eran muy amigos. Nunca habían sido pareja, pero pasaban mucho tiempo juntos y tenían una fuerte amistad. Manny había sido jugador de fútbol americano y era un chico grande y fuerte, y Tracy había sido una animadora muy popular y eran amigos desde el instituto. Al igual que Tracy, Manny había dejado los estudios y de hecho fue ella quien le convenció para que regresara, diciendo que podían compartir un apartamento allí. Manny quería ser arquitecto y parecía que su vida por fin tomaba el camino deseado. Al escuchar la noticia sobre el asesino suelto, Manny le había dicho a Tracy que no tenía de qué preocuparse, que él cuidaría de ella. Lisa se quedó un poco más tranquila cuando Tracy le contó esto. Al fin y al cabo sabía que Manny era un chico fornido, pero aún así le pidió a Tracy que para que se quedara más tranquila, le llamara aquella misma tarde al regresar de sus clases. Tracy, por supuesto, accedió. Sin embargo, llegó la noche y Tracy no había llamado. Lisa la llamó repetidas veces, pero nadie cogió el teléfono y empezó a preocuparse terriblemente. Pero pensó que quizá estuviera con algunos amigos o se hubiera entretenido, de modo que se fue a la cama pensando en llamarla al día siguiente. Por la mañana volvió a llamarla, y Tracy de nuevo no cogió el teléfono. Así que decidió llamar a un amigo que tenían en común, que vivía en el mismo complejo de apartamentos, Tommy. Tommy le dijo que por supuesto que se acercaría al apartamento de Tracy y que la llamaría desde allí, para que se quedara tranquila. Sin embargo, pasados solo 5 minutos, Lisa recibió la llamada, que venía del teléfono de Tracy, pero al otro lado estaba Tommy, sencillamente gritando de manera desgarradora. Tommy había entrado con el conserje de los apartamentos y nada más abrir la puerta, vieron un montón de sangre y una bolsa negra junto a la puerta. Y luego descubrieron los cuerpos. Cuando llegó la policía, la bolsa junto a la puerta ya no estaba, por lo que se piensa que quizá el asesino todavía estaba dentro cuando Tommy y el conserje entraron, y huyó cuando estos se marcharon para llamar a la policía. Encontraron a Tracy como a las demás víctimas, desnuda, en un rincón de la cama, en una postura obscena y repleta de puñaladas. Pero ella no había sido mutilada, de modo que quizá el asesino había sido interrumpido. Tenía residuos de cinta americana en las muñecas y también habían abusado de ella. El cuerpo de Manny también estaba en su cama, pero él no estaba escenificando ninguna postura y conservaba toda su ropa. Sin embargo, había sido apuñalado múltiples veces. El intruso entró forzando una puerta trasera con un destornillador, como las veces anteriores. Se piensa que el asesino tenía como objetivo a Tracy y probablemente no supiera que Manny también vivía allí. Quizás si hubiera sabido este dato no se hubiera atrevido a entrar. Piensan que no contaba con que Manny estuviera allí y no tuvo más remedio que enfrentarse a él. El asesino entró sobre las 3 de la mañana y se metió en una habitación, la de Manny, el cual estaba durmiendo en la cama, de modo que decidió apuñalarlo mientras dormía. Manny se defendió con todas sus fuerzas, creando un gran alboroto, por lo que Tracy se despertó y fue a ver lo que sucedía. Cuando vio la escena supo que no podía enfrentarse con el agresor ella sola, de modo que huyó a su habitación e intentó bloquear la puerta. Manny había recibido unas 30 puñaladas y aunque luchó todo lo que pudo con todas sus fuerzas, finalmente sucumbió a las heridas y falleció en su cama, así que el asesino le dejó allí y se dirigió a la habitación de Tracy. Finalmente el asesino consiguió forzar su entrada y Tracy estaba completamente indefensa y lo único que pudo decir fue «¿Eres tú, verdad?» Y el asaltante contestó «Sí, soy yo». Como diciendo, si él era el asesino que todo el mundo estaba buscando, y este confirmándole sus peores pesadillas. En 3 días, 5 universitarios habían sido brutalmente asesinados. Esto desató un auténtico pánico en la ciudad. Si antes estaban asustados,
Después de este doble homicidio, reinó el caos en la ciudad, especialmente porque habían asesinado a un chico grande y fuerte, y parecía que el asesino podría con cualquiera, por lo que los ciudadanos estaban totalmente aterrorizados. Había toque de queda, los comercios cerraban mucho más temprano de lo habitual, los alumnos dejaron de acudir a sus clases y nadie se atrevía a pasear por las calles de Gainesville. Hasta aquel momento solo había atacado a mujeres de pequeña estatura y pelo castaño. Pero Manny rompía el canon y ahora pensaban que cualquiera podría ser el objetivo. Toda la localidad se encontraba en alerta hasta que detuvieran al culpable. Por el momento sabían que el asesino espiaba a sus víctimas para elegir sus objetivos. Se preocupaba por no dejar pistas atrás. Se llevaba los trozos de cinta aislante que usaban sus víctimas y además, tras un examen forense, se determinó que también limpiaba los cuerpos con vinagre. Además, se supo que todas las casas escogidas tenían alguna zona boscosa en la parte de atrás, donde el asesino habría estado escondido para poder entrar en las viviendas, y en todas ellas entraba gracias a un destornillador. Y solo 24 horas tras el asesinato de Tracy y Manny, la policía realizó una detención. Se había abierto una línea telefónica para que el público pudiera proporcionar pistas sobre el caso, y había un nombre que se repetía constantemente: Edward Humphrey. Ed Humphrey, como lo llamaban, de 18 años, era un estudiante de primer año de la universidad. Era un chico problemático, que había estado metido en follones antes, y sus compañeros decían de él que no estaba muy conectado con la realidad. Pero lo cierto es que Ed sufría de problemas psicológicos y requería una medicación para evitar episodios violentos y maníacos. Sin embargo, había temporadas en las que se negaba a tomar estos medicamentos, lo cual provocaba uno de estos episodios. El caso es que Ed fue detenido, no por los asesinatos, sino por haber agredido a su abuela. Pero dado que todo el mundo lo proponía como sospechoso, decidieron poner una fianza de $1 millón para que no pudiera salir de la prisión preventiva antes de tiempo. Aquello era totalmente inusual en un caso así, pero pretendían que no pudiera volver a salir a matar. Aunque Ed tenía un aspecto un tanto extraño e intimidante, este en realidad era el resultado de un terrible accidente de tráfico que había sufrido un tiempo atrás. Registraron su vivienda y tenía un aspecto muy inquietante, pues parecía que dos personas completamente diferentes vivían allí, al puro estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mientras un lado estaba completamente desordenado y caótico, el otro estaba pulcro y ordenado. En su casa no encontraron nada que le ligara directamente con los crímenes, pero sí un gran número de cuchillos y destornilladores, lo cual era bastante sospechoso. Mientras tanto, llegaron los resultados de las muestras de ADN recogidas en todas las víctimas. En aquella época tardaban más en conseguir estos resultados y estas probaron que efectivamente todos los casos estaban conectados y que era el mismo atacante. Así que mandaron a analizar esa muestra para compararla con una muestra de Ed Humphrey. Sin embargo, los resultados tardarían semanas en llegar. Mientras Ed Humphrey estuvo en prisión preventiva, los ataques cesaron. El 10 de octubre, sin tener aún los resultados, fue condenado por la agresión de su abuela a 22 meses en una institución psiquiátrica. A finales de octubre llegaron los resultados de la comparativa de ADN y eran negativos, por lo que Ed Humphrey no era el asesino de Gainesville y habían estado mirando todo el tiempo en la dirección equivocada. La policía de Gainesville contactó con el FBI y les pidieron ayuda con el caso. Estos les ofrecieron usar un programa para cruzar datos de casos e identificar sospechosos en casos con características similares. La base de datos dio como resultado un único caso que había sido muy similar. Tuvo lugar en 1989, el año anterior, en Shreveport, Luisiana. Se trataba de un triple homicidio. Las víctimas eran Julie Grissom, de 24 años, su padre William Grissom, de 55, y Sean Grissom, de 8, el sobrino de Julie y nieto de William. Estaban preparándose para cenar cuando un atacante entró en la casa y los apuñaló con el mismo tipo de arma que utilizaba el asesino de Gainesville. Era evidente que el objetivo del ataque era Julie, de una apariencia similar a las otras víctimas, y su padre y sobrino fueron asesinados simplemente por estar allí. William y Sean habían sido asesinados en el salón y les habían dejado ahí. Sin embargo, a Julie le hicieron subir a su habitación y, como las otras víctimas, fue encontrada desnuda, con marcas de haber sido atada con cinta americana, la cual no estaba en la escena. Abusó de ella y la apuñaló como a las demás víctimas, y además también la colocó en una postura dramática, extendiendo cuidadosamente su pelo alrededor de su cabeza. Tenía marcas de cortes e incluso de mordiscos por todo el cuerpo,
y este había sido limpiado con vinagre para deshacerse de las posibles pruebas. Y no solo eso. En este caso, incluso metió la ropa de la víctima en la lavadora para deshacerse de cualquier rastro. Se compararon las muestras de ADN de las escenas del crimen y coincidieron, por lo que se trataba del mismo asesino. De modo que el número de víctimas del asesino de Gainesville pasó de 5 a 8. Poco después tuvo lugar otro robo en un supermercado de Florida. El ladrón fue capturado y se trataba de Danny Rowland. Danny Harold Rowland nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana, donde había tenido lugar el otro caso. Tenía un hermano menor y sus padres eran James y Claudia Rowland. Su padre era policía y su madre ama de casa. Sin embargo, el padre de Danny era un hombre muy agresivo. Les pegaba palizas tanto a su madre como a él y a su hermano, e incluso llegaba a amenazarle poniéndole un cuchillo en el cuello. También era un maltratador psicológico, hasta el punto en el que su madre, sumida en una depresión, comenzó a infligirse heridas a sí misma, tan severas que tuvo que ser hospitalizada por un intento de suicidio. A los 17 años se unió a la Fuerza Aérea, pero solo duró 2 años, ya que fue expulsado por ser mentalmente inestable. Tras esto se dedicó a vivir como indigente y a realizar robos a mano armada, pero su sueño era ser cantante. Le encantaba escribir canciones y cantar. Cuando componía un tema, solía grabarse cantándolo con una grabadora de mano. En 1989, tras cumplir una de sus condenas en prisión por robo, Danny regresó a la casa de sus padres. A su padre le disgustaba mucho su presencia y tras una pelea fue detrás de él apuntándole con un arma. Danny, en lugar de huir, fue a su coche, cogió una pistola y regresó en dirección a la casa. Apuntó a su padre con el arma y le disparó fríamente en mitad de la frente y después en el abdomen. Su padre sobrevivió, pero perdió un ojo y una oreja. Sin embargo, Danny no sabía esto, pues tras dispararle decidió huir. Tras su detención en Florida, Danny mostró un comportamiento muy infantil, como el de un niño al que pillas haciendo algo malo, y demostró ser muy inmaduro emocionalmente. Decidieron realizarle una evaluación psicológica. Danny le preguntó al doctor si todo lo que hablasen en la sesión sería confidencial, y el doctor le dijo que sí. De modo que Danny procedió a confesar todos y cada uno de los asesinatos de Gainesville, dando todo lujo de detalles. Fue tan gráfico en sus descripciones que, viendo cómo palidecía el doctor, le preguntó si esto era demasiado para él. El doctor, intentando mantener la compostura, le dijo que no, pero por dentro estaba mortificado de pensar que no podía revelar esta valiosa información. Y es que le comentó detalles que ni siquiera la policía sabía, como el hecho de que, en el caso de Krista Hoyt, tras asesinarla, se marchó de la escena, para luego darse cuenta de que se había olvidado la cartera allí. De modo que regresó, y al ver que nadie había pasado por allí, decidió decapitarla y cambiar su postura para que el hallazgo del cuerpo fuera aún más impactante. Por fortuna, una testigo llamada Cindy llamó para proponer a un sospechoso, su vecino Danny Rowland, de 37 años. Cindy y su marido conocían a Danny de la iglesia y habían comenzado a tener una amistad desde hacía poco. Sin embargo, el marido de Cindy tenía un mal presentimiento con respecto a Danny, pero ella le defendía diciendo que solo era un tanto peculiar. De modo que decidieron darle una oportunidad y le invitaron a su casa en alguna ocasión. Una de estas veces, Danny se acercó al marido de Cindy y le dijo que tenía un problema, que le gustaba clavarle cuchillos a la gente. Este, por supuesto, le contó a su mujer lo que Danny le había dicho y decidieron distanciarse de él. Como Danny Rowland había sido detenido por robo, pensaron que quizá estuviera conectado con el robo del banco, que había tenido lugar durante la oleada de asesinatos. Por lo que buscaron las pruebas que habían archivado de ese caso, entre las cuales se encontraba la grabadora con la cinta de cassette dentro, la cual todavía no había escuchado nadie. Cuando reprodujeron la cinta, escucharon a un hombre cantando. La letra de la canción era muy extraña y hablaba de un asesino misterioso. En otras partes de la cinta simplemente aparecía hablando y explicando cómo había conseguido matar a un ciervo con un cuchillo. Y en mitad de una de estas explicaciones, se identifica diciendo que su nombre es Danny Rowland. Además de todas estas pruebas que demostraban que estaba cerca de la zona universitaria cuando se cometieron los asesinatos, su sangre se comparó con la del asesino y se determinó que eran del mismo tipo. Danny Rowland fue puesto en prisión preventiva y acusado de los 5 asesinatos de Gainesville. Por desgracia, no tenían suficientes pruebas como para acusarle de Shreveport y llevarle a juicio por ello. En inicio, Danny Rowland se declaró inocente, pero 4 años más tarde, cuando finalmente dio comienzo su juicio,
Sorprendió a todos los asistentes declarándose culpable de los 5 asesinatos y reconociendo que había sido él el que asesinó a los universitarios. Dijo que el motivo era que quería ser famoso como Ted Bundy, el asesino en serie al que idolatraba. Las confesiones fueron muy precisas y por eso se conocen todos los detalles de sus asesinatos. Pero a pesar de declararse culpable, dijo que no se le podía responsabilizar de sus actos ya que tenía múltiples personalidades. Concretamente dijo que tenía 3 personalidades, la suya propia, Danny, otra llamada Inat, que no es más que su nombre escrito al revés, y Gemini, que era el asesino, una personalidad malvada. Por lo que la defensa utilizó la traumática infancia de Danny y sus múltiples personalidades como argumento para intentar evitar la pena de muerte. El caso es que la acusación había hecho una muy buena investigación y habían descubierto que pocos días antes de los asesinatos, Danny había ido al cine a ver la película de El Exorcista 3, en la cual aparece un personaje malvado que habla con un psiquiatra y le dice que no es él el que está cometiendo los crímenes, sino un demonio que le posee llamado Gemini. Finalmente fue declarado culpable y se le dio una sentencia de muerte. Antes de su ejecución, le dio una carta a su pastor en la cual confesaba también los asesinatos de Shreveport. Además reconoció que Ed Humphrey no había tenido nada que ver con los asesinatos y Ed fue puesto en libertad 11 meses tras su encarcelamiento. Danny Rowling fue ejecutado el 25 de octubre del 2006 a los 52 años, 16 años tras los asesinatos. Su ejecución fue por medio de inyección letal a las 6:13 de la tarde. Al otro lado de una ventana de cristal estaban los familiares de las víctimas asesinadas y Danny Rowland utilizó sus últimas palabras para cantar. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue justa su sentencia? Decídmelo en los comentarios. También sé que hay un caso en el que el asesino se inspiró en la película de Scream para cometer sus crímenes. O sea, posteriormente a la película se inspiró en ella para cometer el asesinato. Así que si queréis ver este caso, decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo y a Catisia. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Aseguraos de que seguís suscritos porque ya sabéis lo que está pasando. Dadle a like y así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram. Id y seguidme en Instagram, ya no sé cómo decíroslo, por favor, gracias, en Instagram, que es un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Y recordad, las películas no crean psicópatas. Las películas hacen a los psicópatas más creativos.